Muy buenos días por allá, muy buenas tardes por acá. Estamos en un capítulo especial de Halloween y vamos a conversar sobre, o platicar, como dicen ustedes, sobre la película La Hermanastra Fea, que ya prácticamente se estrenó en todo lo que es Latinoamérica, creo. Allá en México se estrenó antes, para nosotros llegó un poco después, pero ya en cines, por si la quieren ver, nosotros ya la vimos y hay mucho que decir de esa película. Antes de comenzar, les vamos a contar, bueno, que se llama La Hermanastra Fea en español, que es una coproducción de Dinamarca, de Noruega, de Polonia, de Suecia, así que es una coproducción internacional. Y el género es de cine de humor negro, de terror corporal o body horror, y es un cine un tanto satírico. La dirección y el guión son de Emily Blichfeld, no sé si lo dije bien, pero ahí está. Y esta es su ópera prima, ¿ya? Esta mujer que tiene solo 34 años, inspiró su historia en la versión de los hermanos Grimm, que es como la versión oscura del cuento de la Cenicienta de Charles Perrault y de Disney. También con sus propias luchas con la imagen corporal, porque ella, siendo una mujer de Noruega, no encajaba en los estándares de belleza de Noruega, como la mayoría de las mujeres que no encajamos en los estándares de belleza. Así que ella en realidad se inspiró un poco en esta historia, más su propia historia. La historia se centra en la hermanastra fea, no en la historia de la Cenicienta como ya la conocemos, ¿no? De una chica llamada Elvira, donde tenemos al príncipe, tenemos la madrastra, la otra hermana, y un cuento incluso más realista, diría yo, porque siempre me pareció muy fantasioso lo que decía Disney. Y como decían por ahí algunas críticas, que creo que nos tendremos que dar cuenta que la Cenicienta es una sola y que todas las demás somos las hermanastras feas. Ahora dirán, ¿por qué nosotras como profesionales de la salud tenemos que hablar de esto, no? ¿Por qué nos compele una película de horror corporal, de violencia simbólica y estética a nosotras tres? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, para mí, porque es algo que, bueno, yo me topo todos los días en el consultorio, ¿no? Esta línea entre la estética y la salud, en donde siempre nos preguntamos, ¿y dónde queda la salud? Y esta es la historia de precisamente ¿y dónde queda la salud? Y como profesionales de la salud, es un cuestionamiento que tenemos que hacernos y que tenemos que ayudar a nuestros consultantes a hacerse, porque en realidad, pues lo hemos dicho todo el tiempo que hemos estado en este podcast, que nosotros como, o sea, Ana y yo como nutriólogas y tú como profesional de la salud del deporte, pues en realidad nuestras profesiones están secuestradas por la estética y se pierde por completo la salud, y es justo el cuestionamiento de este enfoque de salud en todas las áreas es, ¿y dónde queda la salud? O sea, porque la realidad es que todo este sesgo y esta estética y estos estereotipos de belleza, por supuesto que lo que menos les importa es nuestro bienestar y nuestra salud. Y nosotros como profesionales de salud tenemos que hacer este cuestionamiento, ¿dónde queda la ética? ¿Dónde queda la salud? ¿Dónde es más importante todos estos mandatos de belleza que nuestra salud y nuestro bienestar? De todas maneras, Ana. Pues sí, creo que nos interesa porque al final creo que somos los primeros en perpetuar eso. O sea, tanto nutriólogos como kinesiólogos, entrenadores, o sea, lamentablemente, como dice Pau, están secuestradas estas profesiones, enfocándose meramente en lo estético, en que si quieres hacer un cambio tienes que ir con la nutrióloga, o que si quieres hacer tal cambio físico tienes que irte con tal entrenador, o que con tal alguien que te haga como ejercicios específicos. Al final creo que somos los primeros en estar ahí presentes en esta presión estética. Y también porque lo vemos todos los días en el consultorio, como dice Pau, gente que viene con mala relación con la comida, mala relación con el cuerpo, mala relación con la actividad física, que eso pues en realidad hacemos, ¿no? O sea, intentar mejorar esta relación en todos los sentidos de los pacientes para que puedan, para que la vida sea un poco más fácil, si de por sí es complicada. Y la película pues engloba todo esto, ¿verdad? Obviamente dentro de un, como dices, un género que es difícil, porque es un género que no todo mundo
quiere ver, creo que ni siquiera nosotros era como de, ay, qué padre, vamos a verla, creo que no, no fue tan, o al menos yo hablo de mi parte, por el género que era, pero es muy interesante desglosarla, así como lo hicimos con otras, lo hemos hecho con otras películas anteriormente, creo que va a ser muy interesante desglosar esta parte con un enfoque como el que tenemos nosotros y ver que pues no está tan alejado de la realidad actual, que es lo peor del caso. De hecho, o sea, aquí podemos decir que esta película es como de ficción, pero la realidad siempre ha superado la ficción. Y también decir que nuestras profesiones no se originaron para perpetuar una norma estética ni para hacer a los cuerpos encajar en estándares de belleza. O sea, nuestra profesión va más allá e incluso de lo que hoy conocemos como constructos de salud. O sea, nosotros queremos el bienestar de las personas y no va como de la mano de provocar más ansiedad e insatisfacción corporal, que es lo que hoy en día existe y es lo que nos muestra esta película. O sea, a veces pareciera que no encontramos otra forma de hacerle ver a otras personas lo normalizadas que están algunas prácticas que van en contra de tu salud, tanto física, mental, social, con tal de supuestamente alcanzar un ideal de belleza o de aceptación en la sociedad que va en contra de tu propia seguridad, de tu propia autoestima como persona, pero como profesionales de salud no tendríamos que estar validando esto en ningún caso. Y es por eso que queremos hablar de esta película, que sí, personalmente yo creo que esta cosa que te dicen del horror corporal, como que uno tiene un constructo en la cabeza que quizás qué cosas te imaginas, pero las mesas de operaciones son peores que lo que podáis ver en los efectos especiales de las películas. Así que yo creo que es como que el morbo que te genera cuando te dicen, ay, pero no, es una película de horror corporal, pone cuidado, ¿sí? Esto que vamos a conversar aquí van a haber spoilers y no comas durante la película, o quizás sí, no sé, si tú quieres, cosa sí, tuya, por favor, pero de verdad, no. si no la has visto, yo sí, disclaim, o sea, aquí, alto, si no la has visto y la quieres ver, ok, ponle pausa a esto y vela, porque sí vamos a hablar de spoilers, obviamente vamos a desglosar la película, pero punto 2, por favor no comas, o sea, de verdad, yo sufrí antes. No, yo muchísimo. O sea, yo sí me tuve que tapar los ojos y dije, Dios mío, o sea, aquí voy a vomitar. Pero además de la decía, o sea sí, fue, la muy neta heavy. no sufrí tanto en toda la película, no, yo sí. solamente fue una escena en específico en donde te juro que sí, yo casi me vomito y ni siquiera era algo sangriento, o sea, ni siquiera era algo como del body horror de que, ay, se partió en dos. No, es otra cosa que de verdad, digo, ahorita lo vamos a comentar, es casi al final, pero sí, por favor, no comas cuando lo estés viendo. Ese es Oye, te lo digo porque tu amiga soy. Y sí me creo que gustaría, sí, o sea, preguntarles a ustedes, porque, o sea, yo fui la que, a mí me lo recomendó una compañera, ¿no? Una amiga de nutrióloga, y me dijo, por favor, ve a verla, ¿no? Y la verdad es que tuve mucha resistencia, pero se las recomendé, y yo tengo mucha curiosidad en preguntarles, o sea, ya que la vieron, ¿qué les pareció? O sea, ¿la recomendaría? Absolutamente. Creo que es la única forma que podamos entender cómo estas prácticas nos hacen daño, porque parece que no hubiese otra, porque a mí me da un poco de lata pena llegar a como a esto extremo, entre comillas, porque tampoco lo encuentro tan extremo, de mostrar procedimientos que están sumamente normalizados hoy en día con la promesa de la felicidad, del éxito, que en ningún caso te aseguran eso. O sea, sabemos, aquí no tampoco vamos a culpar ni vamos a señalar a las personas que lo hacen. Es toda esta sociedad, todo esto sociocultural que nos orilla y nos obliga de ciertas formas a tener que realizar estos procedimientos porque muchas veces no nos queda otra. Pero si, como algunas veces me dijeron, ay, pero es que siempre ha sido así. No siempre ha sido así, podemos cambiarlo. Y la forma de cambiarlo es visibilizarlo. Y decir que nuestros cuerpos como son, ¿por qué no son válidos? ¿Por qué tengo que hacerle cosas a mi cuerpo para que le guste a alguien o para conseguir un trabajo o para existir en esta sociedad? Porque eso es lo más cruel, diría yo. Y por eso yo siento, aunque te dé asco, como tú, tápate los ojos en ese momento, pero vela para que te remuesca. Es que estas películas están hechas para incomodarte. Si a ti te incomoda, la incomodidad hace moverte, te moviliza. Tú decís, no quiero estar acá porque esto me incomoda, me pasan cosas, me siento mal, así como tú ibas a vomitar, ¿no? En mi caso no me pasan esas cosas. Sí, era un poco así como chocante,
Pero si te incomoda, es porque te pasa algo, te provocó algo, te dijo, sí, eso es lo que busca la película, incomodar. Así que sí. Y para poder cuestionar las cosas. O sea, a mí sí, de verdad me voló la cabeza. O sea, sí salí así como en shock. Pero creo que retrata perfecto muchísimas cosas. O sea, desde, por ejemplo, obviamente las cirugías estéticas, pero también toda la parte de lo que hacemos con las dietas, con la restricción calórica, con los trastornos de la conducta alimentaria. O sea, yo dije, esto es la realidad. O sea, esto es una realidad en un cuento, en una película de ciencia ficción, pero esta es la realidad. Así se vive. Yo creo que tengo sentimientos encontrados. Creo que a mí, o sea, mi error o mi pero es que vi la sustancia. ¿Sí me explico? Y entonces como que siento que yo la estoy comparando, porque son dos películas que claramente, o sea, pues, los temas o lo que toca son un poco lo mismo. Entonces a mí me encantó la sustancia. Esta, no digo que no me gustó, claro que, o sea, sí me gustó, no la amé, no me voló tanto la cabeza, pero sí es muy buena para criticarla. Y como dice Rocío, o sea, al final si es algo que te mueve y si es algo que te incomoda es porque algo tiene. Y entonces creo que es este tipo de películas que tienes que ver para incomodarte y entonces cuestionarte lo que hay. Hablando de gustos, obviamente en gustos se rompen géneros, entonces obviamente yo te digo, creo que mi pero es que le ganó la sustancia, o sea, le ganó, para mí es muchísimo, repetiría la sustancia 1000 veces y esta la verdad es que no tanto, pero esto es mi gusto. Pero aquí también me gusta mucho, o sea, en esta película me gusta mucho lo que dices, como la parte del no tanto de las cirugías estéticas, sino de todo lo que hacemos alrededor de lo que es la presión estética, pero también que toman la parte de la familia. Eso también me gusta, o sea, me gustó mucho de esta película, que yo sé que es un cuento, o sea, que se inspira en el cuento de Cenicienta, en el real, bueno, no en el real, sino en el de los hermanos, pero que hayan metido la parte, o sea, como que me gustó mucho que el punto de vista fue desde la hermanastra y de todo lo que vive la hermanastra en su papel de hermanastra, en esa familia, en ese vínculo, en esa relación, de todo, y cómo poco a poco la van llevando a ese extremo. Tanto la sociedad como su familia, como las ideas del amor, como todo esto, me gustó mucho este lado que creo que lo podemos platicar y lo podemos desglosar muy a gusto, como nos gusta hacerlo, y que va mucho, o sea, da mucho para dónde sacarle cosas de todo, porque aparte sí toca la parte de la presión estética, toca la parte de los extremos que hacemos, pero también toca la parte del amor romántico, como decías, o sea, toca la parte de la presión de la familia, o sea, es como, está muy completa en ese sentido. Sí, es muy, muy buena la película, pero como para contextualizar, bueno, no es la historia de Cenicienta, ella es parte obviamente de la historia, pero es la historia de Elvira, que es su hermanastra, y que te muestra esa sinergia de los personajes que tú dices, está la familia por un lado, donde lo del cuento original es que está la mamá con las dos hijas que enviuda en una época donde las mujeres no tenían posibilidad de sustentarse por sí mismas, entonces tenías que encontrar marido. Luego encontró marido, que era el papá de la Cenicienta, que ahí tiene como la misma historia que hemos visto en Disney, y que llegan a la casa de este señor y se presentan y están las hijas y todas van a ser una familia. Y resulta que ninguno tenía dinero, entonces el señor muere, como la misma historia, y quedan a la deriva 4 mujeres solas, que es un problema porque no tienes cómo sustentarte, y ahí viene la única carta salvadora que pueden tener esas mujeres, porque esas mujeres también son de clase alta, es de optar a un buen partido económicamente hablando, que es como lo que en este sistema aportan el lado de los varones, ¿no? El dinero, el poder social, y las mujeres aportan la belleza, ¿no? La juventud, y encarnada en esta mujer, la Cenicienta Agnes se llamaba, ella era perfecta, pues, ella era la belleza perfecta, ella como que no tenía que hacer nada para ser linda, ella ya era linda per se, del ángulo que tú la miraras, es hermosa. En cambio, Elvira, no, pues Elvira era como todas las demás, que supuestamente hay que hacer algo más para poder ganarse al príncipe, porque era el príncipe que le iba a solucionar la vida a todas.
con el dinero. En ese caso eran mujeres tratando de sobrevivir, que es lo que les pasa a muchas. Oye, y a mí me impresiona cómo, o sea, al inicio de la película también, o sea, esta idea, porque creo que lo que a mí me gustó de esta película es que va más allá de solo el estereotipo de belleza, sino que también va en esta idea y lo que hace el patriarcado con las mujeres compitiendo por el amor de un hombre. Y entonces, o sea, día uno, como además es esta cuestión del dinero, ya hay una rivalidad en ambas partes, ¿no? Porque, o sea, la Cenicienta no quería que el papá se casara, pero ella, o sea, Elvira quiere hacerse amiga de la Cenicienta y la Cenicienta la rechaza desde el día uno y ella como muy inocente, como muy de, bueno, vamos a ser amigas y ya desde ahí ya está la rivalidad. Entonces, o sea, es justo esta idea que a mí siempre me viene a la cabeza de que las mujeres, o sea, la peor enemiga de una mujer es otra mujer, ¿no? Y yo digo, claro, está completamente ahí retratado porque es como todo el tiempo se la pasan compitiendo y todo el tiempo es como, o sea, la rivalidad que hace el patriarcado en nosotras, ¿no? Que no podemos hablar, que no podemos expresarnos porque, o sea, a ver, en algún momento, sí, la Cenicienta se casa con el príncipe, pero la Cenicienta tampoco quería casarse con el príncipe porque estaba enamorado de otro. Es que eso a mí me voló la cabeza y dije, güey, es que es así, ¿no? O sea, y en realidad es como lo más triste de toda esta historia del amor romántico es, o sea, la Cenicienta termina quedándose con el príncipe al que no quiere porque quiere a otro, y el príncipe termina casándose con ella porque se supone que es virgen cuando ella ya tampoco era virgen. O sea, para mí esa parte, más allá de la violencia estética, es justo la idea que hace del amor romántico y que además competimos entre mujeres por el partido, ¿no? O sea, el partido, el hombre que es el partido que te va a escoger y que te va a sacar de pobre. Y que lo que tú tienes que aportar es ser virgen y ser bonita. Que digo, en este caso, pues sí la va a sacar de pobre, ¿verdad? Porque pues sí tenían un problema de dinero que sí tenían que encontrar a alguien para poder seguir viviendo, porque sí estaban en una, vamos, crisis. Obviamente horrible la crisis porque pues, se quedan sin hombre, entonces no hay otra manera, como decía Rocío, ¿no? Como no hay otra manera de que puedas tú casi creo que seguir viva en esas circunstancias, a menos de que te encuentres otro hombre, que también esa era como la presión tanto de Cenicienta, pero también de la madrastra, del tenemos que conseguir a alguien, sea como sea, quien sea. O sea, ya sé ustedes o yo, porque hasta ella termina encamada con otro vato que se encuentran ahí, que al final también esto, o sea, lleva a la presión del tener que conseguir a alguien. Creo que también aquí la parte del amor romántico, yo me quedaría más con la parte de que Elvira estaba completamente enamorada de, o sea, que para ella era como, no lo conozco, no sé quién es, no sé ni cómo es, pero lo amo y quiero casarme con él. Y es como, güey, o sea, el cabrón es un cabrón, ni siquiera sabes cómo es, pero al final ya estás con esta idea del romance o del amor romántico, que, bueno, o sea, ella está, digo, yo sé que está enamorada por el libro de poemas que creo que era de él y así, pero al final era como, no conoces toda una, o sea, no solamente conoces una parte de esa persona y ya lo estás amando y ya te quieres casar con él. Entonces creo que a mí lo que rescataría un poco más sobre la idea del amor romántico sería esa parte de que nos quieren vender como todo perfecto, cuando, pues, güey, primero conócelo y luego ya ves a ver qué onda. Entre muchas otras cosas, obviamente, digo, si habláramos de toda la película detalle por detalle, segundo por segundo, tardaríamos 10 años en poder terminarla, ¿no? Pero en esa parte sí, y también como el hecho de esta presión, como dices, ¿no? Como de Cenicienta ya no era ni siquiera virgen, y a la venden como virgen, pero el castigo que es sometida a ella por no ser virgen, o sea, por cacharla con el que era, creo que el que le cuidaba los caballos. O el de no los sé caballos, cómo, ajá. no sé qué título tenía, sí, pero le cuidaba a los caballos. Le cuidaba a los caballos. Y también, como dices, o sea, que al final quien se entera de esto es Elvira, y Elvira va y le dice a la mamá. Entonces también como esta competencia de, mírala, no es perfecta, como a lo mejor es la idea que todo el mundo tiene, hace esto. ¿Y qué es? Pues simplemente ya no ser virgen. O también es otra parte de la presión y violencia, que es a lo mejor que una mujer ejerza su sexualidad como quiere, pero pues ahí es castigada.
Y acá también, actualmente también se Sí, bueno, o sea, allá es castigada con golpes Eso no ha y cambiado. ponte a limpiar y todo. Aquí obviamente también es castigada. Sí, digo, de diferente. Oye, Creo que y también también, eso creo que es un conflicto que creo que también, no sé si a mí me pasó, pero no sé si a todas las demás, o sea, a todas las personas le pase en el sentido de, a lo mejor como es un cuento, la película, no lo ves tan realista. O sea, te cuesta un poco más de trabajo. ¿Por qué lo digo todo entre comillas? Porque, por ejemplo, cuando le operan la nariz que se la rompe, o sea, que no le ponen nada y que literal nomás llegan y le dan el trancazo y la operan, pues sabemos que si yo ahorita me quiero operar la nariz, no me la van a operar así. Entonces creo que es a lo mejor puede ser una barrera para varias personas, como ay, pero eso no pasa. No, güey, sí pasa, de diferente manera, pero pasa. Es esto, no la van a castigar fregando pisos y gritándole, ponla a trabajar porque eres una tal por cual, pero sí existen otras cosas. Actualmente en la modernidad sí se castiga de otras maneras que siguen siendo castigos, siguen siendo violencia, sigue siendo algo terrible, pero, o sea, como que para la gente de allá afuera que no la vean como tan literal, porque luego eso tiende a pasar, que luego la gente es como, pero eso no pasa. Y es como, no, sí pasa, solamente es diferente, pero pasa. Y ahí te lo están mostrando de una manera muy cruda, obviamente, a lo mejor por ser un cuento, por la época, por muchas situaciones, muchas circunstancias, pero al final sí sigue pasando. Y todo lo que se ve en la película sigue pasando, todo. y también, a ver, yo en esto que dices de la película y del cuento y tal, yo digo, a ver, y lo mismo pasa con esta idea de que, o sea, claro, en el libro y en otras épocas las mujeres no teníamos otra opción de salir adelante más que encontrar marido y ser una buena esposa y una buena madre. Pero esto no está tan lejos de nosotras. O sea, yo lo veo así, yo digo, a ver, esto es, o sea, una generación arriba de nosotras, o incluso sigue siendo, o sea, ni siquiera Nosotras. ganamos, o sea, todavía nosotras, o sea, yo digo, a ver, a mí todavía me tocó como el de, o sea, estudio mientras me caso, ¿sí me explico? Porque al final es como, bueno, lo que pasa es que ya ahora se estudia, pero, o sea, ¿quiénes realmente, o sea, cómo hemos podido las mujeres realmente trabajar y ser independientes económicamente? Esto es relativamente nuevo, no se da en todos lados, no es posible en todos lados. Es una mentira creer que ya esto es superado. Yo digo, ¿dónde? A mí díganme dónde. Por eso igual estas son como metáforas. Las podemos usar como metáforas de que, ay, no, eso pasó, no sé, 100, 200 años atrás, porque igual la película tampoco te dice como una fecha exacta porque es como dentro de un mito, como una leyenda, pero esas prácticas existieron y siguen existiendo. Podríamos como hablar un poco de esas prácticas que veíamos en la película, quizás a todas nos hicieron taparnos los ojos. O sea, porque para ser bonita, no sé si aquí lo hemos comentado, para ser bella hay que ver estrellas, ¿no? Y eso lo vive en carne propia la pobre Elvira, tratando de alcanzar No, ese o sea, no te quisiste matar cuando literal el anuncio del doctor decía, la belleza duele. O sea, sí. literal tenía un póster. Sí, él tenía su consultorio donde decía eso y fue como, no, gracias. Oye, ¿y cómo se llamaba? Porque me parece que el nombre del doctor era como muy, o sea, ad hoc, o sea, muy adecuado. No me acuerdo, pero, o sea, pero me gustaba ver que tenía sus enfermeras y a todas las tenía súper enchuladas, así, sí, todas muy arregladas ella. Y claro, lo primero y es como lo que dicen incluso algunos cirujanos plásticos que se quedaron en la línea puede sonar, es como para preguntarse, ¿cuál es la línea ética entre lo que es medicina para el bienestar y lo que es en realidad violencia estética? ¿No? Que dicen que parten por la nariz y después te vas viendo y te quieres hacer todo. Y la primera intervención que le hacen a Elvira que vemos es que le arreglan el puente nasal porque lo tiene chueco, entre comillas, o no esa nariz perfecta como un refalín así, y que le ponen este dispositivo que sale en el No, bueno, le quitan los brackets. Ah, sí, pero primero le quitan los brackets. Pero mucha gente y le arregla la sonrisa. Le arregla la boca, ajá, la sonrisa. Claro, y luego ya le arregla la nariz. Y ya de ahí se agarra. Para muchas cosas más. Pero esa cosa que el inmovilizador de la nariz, esa cosa existió. Hay afiches que lo mostraban para corregir, te lo ponías y te corregía supuestamente la nariz, para hombres y para mujeres, no solo era para mujeres, para que te vieras más
bella y aceptable en la sociedad. No importa si esa nariz respiraba o no, daba lo mismo. Era que se viera ese puente en el que podías deslizarte así fuerte. Eso sigue Oye, pasando. pero claro, porque además, por ejemplo, tú, Ana, dices, bueno, es que en realidad hoy en día, sí, hoy en día, porque además a ellas se la hacen al rojo vivo, o sea, sin anestesia, sin nada, como, ¿no? Yo digo, a ver, hoy en día usamos anestesias, pero de todas formas, la cirugía es dolorosa y es tardada O sea, la sigues recuperación. moviendo todo. O sea, digo, Te siguen fracturando el puente nasal si es necesario. pero además, o sea, a mí me operaron la nariz porque me rompí el tabique y, o sea, a mí sí me tocó que la otorrina me decía, bueno, ¿y te quieres arreglar la nariz de una vez? Y yo, no. O sea, no. A mí déjamela igual. Solo arréglame el tabique desviado y ya. Entonces me dijo, bueno, entonces te recuperas bien rápido. O sea, y bien rápido son casi 2 semanas. Pero es que si te lo fracturan para arreglarte el tabique, es que te tardas un mes. Y yo les juro que es, o sea, es un mes en el que no te puedes agachar, en el que, o sea, te sangra en la nariz, en el que no puedes hacer nada. Nada. O sea, en verdad. Pues es que todo, No, o sea, una momia. al final todas las cirugías, yo siempre me he preguntado eso de las cirugías estéticas. O sea, por ejemplo, lo que es la lipo, el me quito de aquí, me pongo de allá. Uy, o sea, ¿qué le estás haciendo a tu cuerpo? ¿Qué dolor? Ya deja tú lo que sea que le hagas. Y la El dolor que se ha de recuperación y lo que sentir, le cuesta al que cuerpo. te metan entre la piel, o sea, entre las capas que tenemos de grasa, piel, bla, 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 que te metan una aspiradora y te hagan así para que todo se mueva y entonces remuevan, o sea, ¿te imaginas? Por eso salen de verdad sin poder moverse, Yo las he visto, muchísimo, sí, sí, o sea, la recuperación sí, es horrible, todas las cirugías pero te estéticas, las venden recuperaciones son horribles. el cartel que decía el cirujano, pues te venden que todo eso, porque aparte también se cruza con esta idea de que las mujeres tienen muchas raíces bíblicas, de que nosotras estamos hechas como para parir con dolor, ¿no? Y que entonces todo de ahí en adelante es doloroso, y que para nosotras el dolor es algo implícito, es un sacrificio que hay que hacer. A lo que ya tienes que aguantar. Y que te da Por fruto. ser mujer, ¿no? Porque además es por ser mujer, punto. Y te da la belleza, te da ese supuesto éxito, el que puedas encontrar pareja, que alguien te elija, que lo mostraban muy bien en la película, porque no era solo la Elvira compitiendo contra su hermana, sino que estaba todo ese otro grupo de chicas, que era como, ¿ustedes no vieron esa escena cuando ella estaba tan emocionada ahí, que iba a bailar, y sale la maestra ¿Y le ponen para atrás? y le dice tu lugar? Es como diciéndote, ¿cuál es tu lugar? Fea, ándate para atrás, no quiero que nadie te vea, una cosa así, encontré horroroso porque... No, y que aparte también le dice, tienes talento, porque le dice, eres una chica talentosa, pero no cumples con o sea, visualmente requisitos. Con los requisitos, y entonces me vale madre que tengas talento, no me sirves. Oye, pero además, a ver, este bullying que hace la maestra, yo digo, ese es real. Es que, sí. O sea, yo lo viví en mis entrenadores, o sea, mi entrenador, el fisioterapeuta, o sea, todos tienen derecho a decirte que está mal en tu cuerpo, que si tienes unas piernas gordas, que si tienes panza, que si tienes, o sea, así es. Y yo digo, y me imagino, o sea, yo nunca tomé clases de ballet, pero a las niñas que hacen ballet, es que esos comentarios se los hacen. Y entre más competitivo y a más elite estés, más se hace. Y si no, entonces es el maestro de educación física en las escuelas. Y si no es, la enfermera o el médico en los consultorios pediátricos. Es que es así. O sea, ese o la maestra que no tiene que ser de educación física, pero es tu maestra también, o sea, o la directora, o sea, es todo el mundo. A mí lo que también me llamó la atención de toda la película es que, digo, sí sé que Cenicienta en cierto punto, pero en realidad Cenicienta nunca le hace como tal bullying. O sea, o solo como que ella está en su duelo de perder a mi papá y ni siquiera lo han enterrado. O sea, es como que... Y me tengo que casar con alguien que no quiero. Y tengo que resolver mi vida. Económico. Sí, y estoy sola pero en el mundo. Realidad, en toda la película, las personas que le metieron estas inseguridades y este bullying, todas fueron adultas. O sea, todos fue o la mamá o la maestra. La única que medio pseudo le ayuda era creo que no sé si era como psicóloga o era como de... terapia o algo así, que es la que le da dio el huevito, o sea, eso o sea, no es ayuda. Pero ella como que, por eso digo pseudo le ayuda, porque lo digo entre comillas, pero que al menos no la trató con bullying. Culero. No, fue como una cosa más dice como porque te quiero. Exacto, como de, ay, es que yo me identifico mucho contigo, entonces déjame te ayudo en este lado, ¿no? Claro que obviamente ayuda, pues digo, casi la mata, pero
a mí eso también es como, güey, todos los que eligieron algo fueron personas adultas. Y eso también lo vemos mucho en la realidad. Entiendo que sí, a lo mejor, o sea, en escuelas probablemente se encuentra este bullying dentro de los niños, sí, pero pues también es fomentado por la maestra, por la mamá, por la tía, por la abuela, por la vecina, por la mamá de la amiguita, o sea, porque los niños absorben lo que ven en casa. Y todo es de los, pues sí, de las personas adultas que al final también, todo es una cadena, obviamente, porque pues también es la relación que tiene la mamá, porque la mamá la tiene por la abuela y la abuela la tiene por la abuela, o sea, es una cosa que se va obviamente pasando, pero sigue pasando, está actual. O sea, yo he tenido, y lo digo, o sea, así, yo he tenido pacientes que o sea, me están diciendo por qué a sus hijos los tengo que poner a dieta y está enfrente el hijo, y yo digo, o sea, ¿eso es lo que piensas del cuerpo de tu hijo y se lo estás diciendo enfrente? O sea, ¿de qué estás hablando? ¿Me explico? O sea, yo en serio digo, no puede ser que, o sea, que así estén creciendo nuestras infancias, de verdad. O sea, y también me ha tocado adultos reconstruyendo su relación con el cuerpo y que dicen las cosas que les decían de niños, que dices, ¿es en serio? ¿Eso te decía tu papá? O sea, ¿dónde está el amor? ¿Dónde creemos que eso es amoroso y que esos comentarios humillantes los van a hacer cambiar, los van a hacer dejar de comer? Porque existe esta idea como del amor duro, y así se le llama, el tough love, así se le llama en inglés, y es como esta creencia de que si tú humillas a alguien, entonces va a cambiar, y lo digo entre comillas, y es, o sea, entonces ¿cómo? Háblale feo, critícale a su cuerpo para que se ponga a dieta, para que deje de comer, para que haga ejercicio, para que, o sea, todo lo que estamos pensando cuando digo, a ver, y no podemos decirle, oye, o sea, yo te quiero como eres, punto, porque además es tu hijo, o sea, y ese cuerpo que tiene, en realidad es porque es el cuerpo que tiene, punto, porque la diversidad existe. Pero es, o sea, cualquier parecido con la realidad es que yo digo, yo lo he vivido en el consultorio y yo digo, no puede ser que no nos demos cuenta de qué le estamos haciendo. Yo he tenido pacientes a los que sí un día sí me volteé y le dije, a ver, o sea, tú lo has vivido, ¿eso quieres decirle a tu hijo? No, pues no. Ah, bueno, entonces, ¿por qué se lo dices? Es que es por salud. Por salud es decirle que está, que está feo, que parece no sé qué, porque de verdad que ni les voy a decir los nombres porque, o sea, es que es terrible. O sea, hubo una paciente que de veras así decía, es que mi papá me decía que tenía, que parecía que traía pañal. Yo, ¿cómo que traías pañal? Eso le decía el papá de sus pompas. Háganme el favor. Aquí es el problema porque está normalizado que tú puedas decir todas esas cosas que son horribles, horribles, justamente son para que estés mejor. Yo no sé en qué cabeza cabe que tú te vas a sentir mejor cuando te dicen esas cosas y te obligan a hacer otras que más encima van en desmedro de tu bienestar, ni siquiera ya de tu salud, es como del bienestar general, y que te va a hacer bien y te va a ayudar. O sea, no va por ahí, por eso pero en la película hacemos hincapié en eso, que era la película lo muestra mucho, ¿no? Exacto, y por eso esos momentos incómodos, exacto, esos momentos incómodos en los que dices, o sea, se está sintiendo fatal, ¿qué onda con lo que le están diciendo? Yo digo, o sea, hay que ver esos momentos incómodos para decir, eso hacemos, oigan, o sea, dense cuenta que eso hacemos cuando criticamos y le decimos algo a alguien de su cuerpo. Esos momentos incómodos así se viven. Así de... No, y que algunos están disfrazados de comedia. Claro, o sea, también sí. Suele pasar mucho como de, es chiste, ay, es que es broma. No es chiste, no es broma, es que no tiene te llevas del así, humor. no tiene por qué darte risa y no tienes por qué aguantar esos comentarios que a lo mejor son, o sea, sí, no te presentan incomodidad porque a lo mejor para la persona es como de, ay, pero es que así jugamos, es que no deberías de jugar así, pero hasta que lo haces consciente y hasta que ves lo mal que es, entonces ahí sí ya lo dices, bueno, sí, cierto, chance y sí, o sea, ya entendí, no, o sea, puede ser que sí. Entonces, al final lo vemos tan normalizado porque está disfrazado o de comedia, o de amor, o de preocupación por la salud, todo lo digo entre comillas, porque claramente no es así, pero lo vemos disfrazado, no disfrazado, pues sí, un poco como distorsionado, que lo creemos que es de este lado, pero en realidad todo tiene una base, es la misma para todo. Bueno, y de ahí entramos a esta parte de que, o sea, cuando la maestra
o sea, porque al final es, ok, ya le arreglaron la nariz, ya le arreglaron los dientes, ya está mejorando ella, entre comillas, y entonces, pero le faltaban y le quedaban algunos kilitos de más, ¿no? Y entonces le dan o sea, le regalan el huevito Le dan de el una Ozempic del pasado. Dime que no. ¿Y qué el apetito? Bueno, es una práctica que se hacía. yo recuerdo que cuando yo estaba, creo que en prepa, a una amiga le dio solitaria. O sea, una amiga tenía y sí empezó a bajar de peso. Y la operaron, o sea, obviamente, pues digo, todo bien y así, pero yo me acuerdo que en ese momento recuerdo, no me acuerdo, seguramente yo también lo pensé, pero sí recuerdo que mis amigas eran como de, ¡ay, güey, qué padre! Sí, por supuesto. Y yo, pues sí, Por o sea, qué supuesto. padre. Te juro que vi la película y dije, wow, o sea, es que sí, güey, sí, sí. Digo, O en sea, este caso sí. no es como que ella se tragó el huevo, ¿verdad? Digo, le dio, pero es real pues qué padre, o sea, qué padre que comas y pues te estás muriendo, se te caiga el pelo y te estés casi creo que quedando sin nada, pero pues qué padre porque estás comiendo y todo está comiendo toda la solitaria. Claro, No, y porque es además una práctica real, la investigué, era real, o sea, se practicaba la idea de comerse los huevos o las larvas de las tenias, de la lombriz solitaria, a modo de poder controlar el peso. Obviamente esto de las mujeres de clase alta, porque las pobres se morían de hambre, así que no da lo mismo. No, les pasaba. En caso no tengas solitaria, no había. No era necesario, pero era una práctica que se hacía y que también tenían como el antídoto, por decirlo así, cuando como que ya se notaba que te estabas pactando un poco ya era demasiado el compromiso de estado general que te provocaba el parásito, pero no era así como castigado, no era así como esto te hace mal, no, era una práctica aceptada. Entonces tú dices, ahora te parece aberrante, ¿no? A todas nos pareció aberrante la escena también en la que tiene que botar los parásitos, es bastante... Ay, no. No, pero además, o sea, a mí me impresiona cómo, o sea, a lo largo de la película, entonces te van mostrando los efectos, o sea, sí está bajando de peso, pero los efectos secundarios que tiene, ¿no? Entonces es estos atracones porque se muere de hambre, el que entonces todo el tiempo está mareada, el que llega un momento en que está tan desnutrido que se le cae el sonido del rugido de la panza todo del hambre, en toda la película del hambre, y dije, wow, o sea, el efecto de sonido tiene ahí es un detalle soberbio. No, pero y termina cayéndosele el cabello, o sea, que se ve enferma. ¡Póngale peluca! Pero, oiga, no te preocupes, eso se puede arreglar. O sea, yo digo, a ver, la tenia no está más lejos de la realidad. O sea, todos estos tratamientos para bajar de peso, incluido el Ozempic, es que eso es el efecto secundario. O sea, te quita el hambre a costa de que entonces, o sea, tienes náuseas, vómitos, diarreas y desnutrición porque no puedes comer, ¿no? Y entonces te estás mareando y entonces solo no sientes el hambre mientras tomas la pastilla, pero no importa el precio, mientras bajes de peso. Y la otra que yo digo es, y en realidad terminan viendo, o sea, yo en esas escenas yo decía, esto es un trastorno en la conducta alimentaria, con todo su esplendor, y pareciera que es, porque también hemos escuchado el, o sea, yo he escuchado personas pensar, a mí me gustaría tener anorexia, a ver si así dejo de comer y me quito unos kilitos. Y yo digo, o sea, en serio, o sea, es que no tenemos ni idea de que, o sea, la delgadez justifica cualquier cosa. No importa que se te caiga el cabello, no importa que las uñas se te partan, no importa que te marees. O sea, y además eso es, y lo vemos con dietas, ¿no? O sea, yo he tenido pacientes que hacen unas dietas y que llegan conmigo y me dicen, bueno, sí me mareaba. Bueno, en realidad es que, o sea, sí me sentía mal. Y yo, o sea, sí, pero no importa mientras estés adelgazando. O sea, yo me acuerdo que yo agradecía, o sea, cuando estaba mucho más joven, yo me acuerdo que agradecía, una vez me acuerdo que hasta le dije, creo que a mi papá, o a alguien, creo que a mi papá, a mi mamá, no me acuerdo, que le dije, agradece que no me gusta vomitar, porque si no, yo creo que sí sería bulímica. O sea, que podría llegarme a esos extremos. Y yo me acuerdo que yo me acuerdo que pensaba mucho como en el, wow, qué bueno que yo sí quiero comer. O sea, es como que sí, si no como, sí me pongo mal. Porque si no me pondría mal, yo creo que sí hubiera llegado a esos extremos. O sea, en algún punto de mi vida seguramente sí hubiera llegado a esos extremos.
Y creo que a mí me salvó justo que mi cuerpo era como de, mi reina, comes o comes, porque si no, esto ya está, o sea, que te me mueres aquí, te desmayas, porque si no, sí hubiera llegado. Pero entiendo también, por eso entiendo mucho como la otra parte de, sé que la gente que puede hacerlo, entre comillas, o sea, que tiene tanta, no sé qué sea, que llegan a esos extremos, a esos niveles de conductas trastornadas, está cañón, porque es como son cosas que también lo tienes muy fácil, ¿sabes? Y que al final también estás muy rodeada de, pues tan fácil como cerrar la boca, pues tan fácil como vomita, pues tan fácil, ¿sabes? O sea, es como lo ponemos tan fácil, entre comillas, que no te das cuenta, pues tan fácil como tragarte un huevo de un parásito para que dejes de comer y entonces todo se solucione, entre comillas, todo esto lo digo porque así lo vemos, o sea, así se te vende. Tan sencillo como operarte, tan fácil como cortarte una parte del estómago, tan fácil como inyectarte un no sé qué, Ozempic o lo que sea, pero nunca nos ponemos a ver el otro lado de los efectos secundarios y lo horrible en tu calidad de vida que va pasando con el tiempo, como se va viendo con todo el tiempo de la película, que te digo, o sea, se me hace increíble que todo el tiempo estuviera las tipas surgiendo por el hambre, pero también la pérdida de cabello, claro que sí estaba, o sea, porque se ve el cambio físico en ella, yo no sé por qué no le metieron más, porque seguramente ni siquiera tendría energía para ir a los ensayos de los bailes, por ejemplo. O sea, seguramente en algún momento así se sintió. O sea, todo lo que es dieta y cambio físico está resumido en esa experiencia de esas de etapas que te le vean viendo, de la tenia, hasta que termina, pues pobrecita, pero pues horrible. O sea, se te cayó todo el pelo, bueno, es que también después se corta los pies, o sea. Bueno, pasemos a esa parte, porque es icónica de la historia de la Cenicienta, ¿no? Que a todas nos quieren hacer encajar en un molde que es imposible, si somos todas distintas, pero la historia desde que somos muy pequeñas, porque no sé ustedes, yo vi Cenicienta de Disney muy chica, te hacía añorar ese zapato que, o sea, bueno, es de cristal. O sea, esa cosa va a ser cómoda, ni de sueño va a ser cómoda esa porquería. O sea, se te vaya a caminar, se va a romper, que tengo que flotar, no sé, volar para ponerme eso. Ser muy ligera. Es frágil y ligera, casi etérea, ¿cachai? ¿Cómo los hombres no van a creer como que, no sé, las mujeres no van al baño? O sea, con esos tipos de ejemplos. Y cómo vemos que la Cenicienta tenía esos zapatos y que ella obviamente se le calzaba. Yo no sé de dónde sacó el príncipe la idea de yo me caso con la primera que le quede el zapato, no sé. Fantasioso, pero bueno. Y claro, a la Elvira no le cabía el zapato. Como a muchas personas, a muchas mujeres no le va a caber ese zapato. Y no hay una mejor idea que vamos a ajustar el pie al zapato. No voy a buscar un zapato más grande porque si no, no me van a elegir. Y no, fue fuerte. A mí me impresionó igual esa escena de verla tan desesperada. O sea, un aplauso para esa actriz porque es maravillosa. A mí de esa escena, o sea, ni siquiera me dio asco ver el pie, o sea, los dedos cortados. A mí me dio pena. No me dio asco. No, cuando ya se corta uno y está desmayada o casi desmayada en todo o sea, sentirse rota literalmente en el piso, y que llega la hermana y que llega la mamá y que todavía la hermana le dice a la mamá como de, haz algo, como de, dile que no, o esto está mal, y la mamá literal voltea y le dice, vamos a cortarle el otro, le tienen que quedar los pies. Es que se equivocó de pie. Te cortaste el otro, vamos, pero es como, te cortaste el otro, tonta, vamos a cortarte el que sí es. O sea, es como... Sí, es una ironía, ¿no? Sí, es como, no, o sea, estás viendo cómo está tu pobre criatura y tú lo que decides es cortarle mejor el otro pie porque la regó y entonces en el otro sí le va a caer el zapato, que ahí es cuando la hermana también, o sea, hace la cara de ¿qué es esto? O sea, ¿en dónde chingados estamos viviendo? ¿Con quién estamos conviviendo? Que también eso es otra cosa que me encantó, la que le salva a su hermana. Por supuesto, es lo más bonito de toda la película. Es que igual ahí te muestran que a pesar de todo siempre quizás va a haber alguien que va a cuestionar desde antes esto, que va a decir esto no me parece y que va a estar ahí quizás cuando tú más lo necesites, que es cuando te pasa que tú empiezas a contar esto y varias mujeres te dicen no, pero es que a mí me gusta igual hacer esto, no, pero que tú estás equivocada, no, yo lo hago esto porque yo quiero. Sí, o sea, que le cuenta lo de que le enseña el huevo y la hermana le dice como estás loca. Claro, estás loca, ¿cómo vas a hacer esto?
O sea, siempre hay alguien, alguna vocecita por ahí, que no puede necesariamente va a ser tu hermana, tu prima, o no sé, alguien que va a llegar a decirte, oye, quizá esto no está tan bien y tú no lo estás viendo quizás. Yo te muestro otra lista quizás de donde lo podamos ver y que no me parece. Y esas personas que están ahí para contenerte, que están ahí para apoyarte y no para juzgarte. O sea, la hermana la miraba y es como, le da pena todo lo que sufría su otra hermana por querer alcanzar este ideal de belleza que para ella claramente le parecía ridículo, porque cuando se fue el chiquillo de los caballos, el enamorado de la Agnes, ella se quedó a cargo de los caballos, pues, y ella estaba haciendo algo que a ella le gustaba, porque claramente yo creo que esa chica le escondía a su mamá que estaba en edad de quizás poder encontrar también marido, porque ella se dio porque cuenta. Aparte la mamá Sí. le dice que creo que ella no le había bajado, porque era como ya Al principio la era toda etapa una donde niña. al principio le dice No como de, podía no, es que era una casarla niña, todavía. No podía ajá, casarla porque no como tenía que la ella no me monarquía. sirve, porque todavía no es elegible, porque todavía no es mujer. Pero Entonces, claramente la niña se lo había escondido. Porque cuando le baja no se lo dice a la mamá. A mí también eso Sí, me parece sí, muy sí, importante, como de, o sea, de ella como sentir en todo momento el decir, o sea, yo no quiero ser lo que le hagan a mi hermana, o sea, ¿no? Y como dices, además termina, es la que la salva, pero es además la que se hace cargo de los caballos y es la que entonces hace distintas cosas y es la que le dice, oye, pero ¿cómo que te vas a tomar un huevo de tenia? Pero además yo digo, a ver, ¿cómo es posible que una niña lo vea más? O sea, una niña de, a ver, es que es una locura, pero hay un adulto dándole la tenia, ¿no? O sea, todo como absurdo. Pero la verdad es que yo les voy a contar que una vez, creo que alguna vez ya se los conté, una vez me llegó una paciente con una nuez, o era como una semilla de nuez, y me decía, oye, Paula, fíjate que me recomendaron esto para bajar de peso. ¿Tú qué opinas? O sea, era una como pues, una nuez de no sé dónde, como una semilla que le raspabas y te comías un poquito. Y entonces con eso bajabas de peso. Yo decía, o sea, eso debe tener cianuro, debe tener alguna toxina que te hace vomitar. Pero eso no hace mucho. Entonces, o sea, de verdad cuando yo digo, a ver, de verdad esto no está lejos de la realidad. No tiene que ser el Ozempic. O sea, hay pues todo lo que te cosas en venden, o esto sea, que que si te te venden. comes el ajo chino, que si te comes, yo me acuerdo que yo me llegué a tomar las semillas de la papaya. O sea, la fruta, las semillas, las bolitas, yo me las llegué a tomar como pastillas porque decían que por eso bajabas. Y era así como empezabas con Te una, venden y luego con todo, dos, y luego claro. con tres, y luego con cuatro. O sea, es tan, o sea, si tú te metes a buscar, de Remedios verdad te para metes bajar en de una peso caja y de a Pandora, cosas yo creo, así. porque hay cosas que dices tú, ¿qué es esto? Obviamente, ahorita que nosotros trabajamos este enfoque, que vemos otra realidad, que somos esa hermana que no quiso encajar, que ve lo raro, que es feliz cuidando caballos, o sea, que lo ves desde este lado se te hace muy lógico y muy obvio. Pero si tú eres Elvira, vas a tomarte lo que tú tengas que tomar para tener que encajar en eso, porque esa es tu presión, ese es tu deber como mujer, lo digo entre comillas, pero pues ahí se ve en la película que era su deber salvar, casi creo, a la familia, porque ella era la elegida, o sea, la que podía ser elegida más bien por el príncipe para poder rescatar a su familia. Y que obviamente la mamá quería que fuera ella porque pues, era su hija y no la hijastra, que es la Cenicienta. A pesar de que la Cenicienta pues cumplía con todo, ¿no? O sea, entre comillas, viéndolo con esos ojos. Entonces, pues sí, si tú eres Elvira vas a querer hacer, o sea, se entiende también la otra parte, ¿sabes? Y creo que también te lo ponen muy claro en el sentido de vas a hacer lo que tengas que hacer para salvar esta compañía. O sea, de verdad, eso es lo que pasa con la cultura y la sociedad en la que vivimos. Te venden estas soluciones y luego aparte te lo venden como de es tan fácil como esto, es tan fácil como cortarte los dedos, que claramente suena tonto porque ni siquiera es fácil, pero pues es que así lo venden también actualmente. Es triste, es muy triste la historia de la Elvira y de todo lo que Muy. hizo para querer encajar, para querer agradar, para querer tener a su mamá contenta, para salvar la situación económica de la que vivían y que ensoñaba, también aparte ensoñaba a ese hombre idílico que nunca existió porque el príncipe era un desgraciado. Pero ella en su cabeza tenía otras ideas de lo que iba a ser eso, una ensoñación absoluta de su felicidad que nunca llegó, y también eso es lo que te quiere mostrar la película. O sea, ese hombre ensoñado no existe, que es una persona real, y tampoco lo que tú hagas te asegura ese éxito, esa felicidad supuestamente que te quieren vender con los tratamientos. Y yo le quiero preguntar a ustedes, ¿sí? ¿Qué prácticas creen ustedes? Porque ya hablamos de
de la rinoplastía, ¿no? Hoy nos falta un poco decir que se cosía pestañitas, ¿no? Para tener más grande, la mirada más penetrante, se fajaba, ¿no? Que hoy día está muy de moda también, se cortó los piecitos, el antepié, o sea, los dedos, se comió la tenia. ¿Qué prácticas hoy en día tenemos normalizadas y que las vemos como buenas, pero que en realidad atentan contra nuestra salud física, mental, social? Bueno, a ver, ya dijiste todas porque todas siguen existiendo. O sea, está el de la pestaña. Pero no nos comimos la tenia. No, pero, o sea, no nos comemos la tenia, pero existe el Ozempic, pero existen, o sea, además, yo me he topado con muchísimos pacientes que seguro tú también, Ana, o sea, muchísimos pacientes que van con médicos o con la vecina, porque te la puede vender cualquiera, una pastilla que ni siquiera sabes qué es. O sea, es una pastillita naranja, es una pastillita no sé qué, y digo, o sea, ni siquiera saben qué se están tomando, les dicen que es natural, entre comillas, pero baja de peso, ¿y tú sabes qué hace? Pero es que no lo cuestionas, Pau, yo fui esa. ¡Exacto! Yo tomé pastillas que no sé, o sea, ¿Por qué? Ana, ¿por qué? ¿Qué era? ¿Qué era? No ¿Qué sé, era esa? sigo sin saber qué era. Esta desesperación de vida. 34 años, no sé qué me tomé, pero me tomé pastillas. Y le teníais sí fe, bajé, ¿no? Pero sí le bajé. teníais fe a que iba a funcionar. Es que sí me funcionaron. Sí es que bajé. Funciona, claro. Y que no importaba qué tuviese ni qué le pasara a tu cuerpo mientras bajaras de peso. No sabía ni qué era, pero es que yo no me sentía mal. ¿Sí me explico? O sea, a mí no, yo no tuve efectos como de, ay, me sentía mal, me dolía la cabeza, me mareaba. No, porque no sé, te juro que no sé qué era. Oye, pero sí tuviste un efecto, ojo. O sea, y esa es la que yo siempre le digo a mis pacientes, porque te quedas como en esta idea de, ay, pero sí funcionó. Y yo digo, no, sí tuvo un efecto, bajaste de peso. Y se pierde peso no por magia. Entonces, algo hizo en tu cuerpo que bajaste de peso. O sea, pero obviamente algo alteró tu metabolismo, objetivo, ¿no? algo Incluso hacía. me vendían sí, las capsulitas, vendían un gotero esto era como un diurético, para no retener líquidos. Entonces, o sea, sí te lo crees, y si no te estás tan metida en ese mundo, o estás tan metida en ese deseo de encajar, literal, de cortarte los dedos, no te vas a cortar los dedos, pero te vas a tomar esta pastilla para que bajes. Entonces, claro que o sea, entiendo ese otro, o sea, te digo que a lo que voy es que entiendo el por qué, porque sí te lo crees. Ahorita nosotros yo lo veo, y claro que ahorita yo lo veo y digo, hey, porque aparte tenía, o sea, estaba chavita, ni siquiera era como que fue a los 20 y tantos, no, estaba chavita. Y mi mamá me llevaba, que no castigo a mi mamá, la que me lo vendía era una amiga de mi mamá, sigue siendo amiga de mi mamá. Entonces, la sigo teniendo en mi vida, ahí no pasa nada, o sea, al final no es como que, ay, no, ay, lo peor que pudo, no, porque en ese momento eso era pues es que no quiero decir normal, pero lo alcanzable, ¿sabes? Lo que tenías que hacer para llegar a eso. Entonces, se entiende, por eso también aquí creo que lo vemos mucho desde el lado de no criticamos, o sea, no es como que juzguemos a las personas que se hacen la cirugía bariátrica, que se toman tal pastilla, que se ponen unos Ozempic, porque si tú todo el tiempo estás viviendo desde un lado en donde sientes que no encajas, donde sientes que tienes que hacer cosas para poder pertenecer, como Elvira se sentía todo el tiempo de tener que hacer cosas para poder pertenecer. Si alguien llega y te dice, inyéctate esto, te operamos esto, te va a salvar, eso te va a solucionar, no ves todo lo demás. No ves que te va a caer el pelo, no ves que te vas a desnutrir, no ves que te puedes morir por eso. Hay personas que hasta han dicho de, ok, pero los 5 años que me va a durar, voy a vivir feliz. Pues sí, güey, pues te vas a morir en 5 años que tiene. ¿Por qué? No es cuestionarnos a las personas que lo hacen, es cuestionar al sistema que me va a llevar a preferir vivir 10 años feliz, entre comillas, por encajar en un estándar de belleza, a triste porque me voy a hacer algo que me puede matar. Y eso es lo que sí, o sea, estás dispuesta a pagar el costo y los efectos secundarios y lo que venga después, con tal de no vivir el bullying, con tal de no vivir el rechazo, con tal de no sentirte discriminado, con tal de sentirte aceptado. ¿Pensó de los efectos secundarios de cortarse los dedos del pie? Claro que no. En ese momento dijo, me los tengo que cortar, porque tengo que encajar en ese zapato. No piensa en que me voy a desangrar, que me va a doler hasta el alma, o sea, no piensas en eso, piensas en la acción de tengo que encajar. ¿Por qué? Porque esto me va a salvar la vida. Para ella era eso.
Para ella, obviamente, aquí estamos hablando de, pues sí le va a salvar la vida a la familia, porque pues dinero, Económicamente. y lo que quieras, pero aquí voy a conseguir pareja, así voy a conseguir un trabajo, así voy a tener una familia, así puedo alcanzar los sueños que a lo mejor yo creo que voy a alcanzar cuando me encoja, cuando encaje en esa cajita. Y al final te das cuenta que pues no termina siendo, o sea, en muchas ocasiones sí, lamentablemente, pero pues terminas jodiéndote a ti. Yo lo que creo es, a ver, tenemos que ser bien honestos, por ejemplo, o sea, es todo esto que ella hace, al final, claro que tiene una ganancia, porque al final a ella sí la escogen para estar en el baile, ser la principal en el baile y poder bailar con el príncipe. Es que yo siempre digo, a ver, y espérate, por supuesto que vivimos en un baile, mundo en el que sí hay privilegios en la delgadez, en el que sí hay eso. Ni siquiera fue solamente el príncipe. En el baile todo mundo quería bailar con ella. Por supuesto. O sea, y la mamá estaba de que, mira, o sea, ella estaba obviamente concentrada en el príncipe porque era su amor de su vida y estaba enamorada de él, pero en todo el baile todos los hombres, condes o no sé qué eran, qué títulos tenían, querían bailar con ella. O sea, al final ella consigue esas miradas que la mamá quería, ella consigue porque al final el príncipe la escoge. Sí, la escoge. Antes de que llegue Cenicienta, la escoge. Es terrible que esta sociedad nos valore por cómo nos vemos y si tienes la piel más clarita, si eres blanquita, si tienes el pelo liso, si te queda un zapato, si te ves bien en tal ropa, si eres suavecita, si eres políticamente correcta. Como todo lo que trató de hacer Elvira. Lo interesante de esta película es que ella nos muestra todo el precio que tuvo que pagar. Sabemos que hay personas que están dispuestas a pagar ese precio y insistimos aquí que no es contra esas personas, sino que contra todo la industria de la belleza, el wellness, las mismas farmacéuticas que nos orillan a querer encarnar esos ideales. Y que si nos diéramos cuenta de cómo funciona, quizás no critiquen, o sea, porque criticamos el cuerpo del otro, o sea, ¿qué te importa? No tienes nada mejor que hacer, no hay algo más interesante que, oye, mira cómo ella vestía, oye, sube de peso, oye, bajó de peso, ¿qué te importa? ¿Qué le pasó? O sea, veamos un poco más allá, no, es difícil, sí, porque como ustedes dicen, de chiquitas nos enseñan esto y aparte tú, Ana, dijiste algo bien interesante, porque muchas personas consideran la villana de la historia a la mamá de Elvira. En ese caso podríamos decir que tu mamá también era la villana de tu historia, pero no es así. Ellas son todas víctimas de todo esto que nos pasa a todas, ¿no? Porque la idea es que no queremos que nuestras hijas sufran, ¿no? Queremos que encajen en este sistema para que no les hagan bullying, o que no los molesten, o que no les digan tal cosa. Como que la lucha está en como, deja de decirle cosas a mi hijo porque no te importa. Deja de repetir estas cosas porque hacen daño. Y porque sí, no que son la mamá, tampoco de cuerpo. que la mamá al final lo que intentaba hacer con ella, pues obviamente era desde el amor y el cuidado y la preocupación también, ¿no? La preocupación por un futuro, porque ellas no se queden a lo mejor sin comida, no se queden sin casa, no se queden sin, o sea, al final sí ella lo hace, creo yo, desde este fondo, pero pues lo que hace está horrible. O sea, Es que eso es lo que te quería ejemplificar, porque muchas veces lo que se hace así como que llega a la raya de lo que realmente estamos permitiendo esto. O sea, los casos de las familias que le pagan la cirugía bariátrica a sus hijos. Dices tú, ¿cómo crees que se la pagó? Pues sí, güey, pero pues es que ella lo hacía, o sea, por algo lo hacían. Y es entender también y a lo mejor hacer las paces con ese lado de, lo hicieron desde el amor. Siempre lo van a hacer desde el amor, porque es una preocupación de, no quiero que la sociedad pues se vaya contra, o sea, tú sufras por, ajá, exacto, no quiero que te lastimen, y entonces la preocupación es, pues, o sea, digo, más bien, la acción es hacer todo lo posible para que no te lastimen. Oye, no y cambiar a tu hijo, porque pues es lo que puedes hacer. No, y más cuando hoy en día, o sea, yéndonos, por ejemplo, a estas cirugías bariátricas, o sea, los médicos te dicen que si no se la haces y si no bajan de peso, entonces se van a morir de un infarto, o sea, porque eso es lo que está diciendo la medicina, está justificando y está atemorizando a las personas diciéndoles que Sí, si no bajan de peso de la forma que tenga que ser, en realidad se va a morir. Y entonces yo digo, no, claro que lo hacen desde el cariño y claro que lo hacen desde el cuidado. Y cuando cuando una persona lleva a su hijo o a su adolescente a dieta, lo hacen desde él. Es que no se siente bien con su cuerpo. Es que el médico dice que tiene que bajar de peso porque si no, o sea, va a tener diabetes y se va a morir. O sea,
sí lo hacen desde el cuidado, o sea, no son los villanos de la historia, en realidad es esta cultura que nos dice que la belleza es lo más importante en nosotros y que la salud solo se da en cuerpos delgados, ¿no? O sea, ese es el culpable de la historia, ¿no? Es el villano. El villano siempre va a ser la sociedad y la cultura que te quiere vender estas ideas, siempre. Y aquí no es la persona que actúa, la persona que lo hace, la persona que lo paga, la persona que... No, o sea, es la sociedad que te está diciendo constantemente que tienes que encajar en una cajita donde no cabemos, porque no todos tenemos el mismo pinche pie para meterlo en una zapatilla de cristal o en un zapato, en la película no es de cristal, pero no todos somos, o sea, existe la diversidad, existe lo que nos hace ser únicos es que somos diferentes. Y ahí es donde se pierde este mensaje. Y creo que últimamente lo hemos visto mucho también con esos estereotipos que al final todas las mujeres estamos pareciendo, todas las mujeres estamos iguales. O sea, el mismo tono de cabello, el mismo, o sea, el peinado, el mismo, que si las pestañas, ojos, que si te haces acá, que si te maquillas no sé qué, que si te pones tal cosa, que si te haces tal. O sea, al final pues vamos a seguir siendo, o sea, somos moldecitos iguales, cuando lo que nos hace únicos es eso, que somos diferentes. Y creo que nos falta mucho ver esta otra parte de tú eres lo que eres como persona, como esencia, por lo que tú traes, no por lo que la sociedad te diga que tengas que encajar. Y que no, o sea, se me hizo súper triste también la escena donde se le ve, o sea, que cuando todavía Elvira todavía se tomaba el huevo de la tenía, que se queda sin, o sea, que se ve desnuda y que se empieza a ver, o sea, esas escenas son las que se me hicieron hasta más fuertes que el cortarte los dedos, porque literal es desnuda enfrente en el espejo viendo todos sus defectos, entre comillas, que para ella son defectos porque no encajaba en ese molde, y que se sienta y se le hace la lonja que a todo mundo se nos hace porque nos sentamos y se nos sale la panza, pero para ella era como casi creo que querer cortar también ese lado, ¿no? O sea, querer modificarte siempre a que tengas que encajar en este molde, que aquí se ve claramente con los zapatos, pero al final sigue siendo un molde que la sociedad te está imponiendo. Y que no importa el precio que tengas que pagar, tienes que hacerlo para que te puedas alcanzar todo lo que te dicen o te prometen como buena vida, como tu mayor grande meta. Y entender que no es así. O sea, oye, pero la misma película te lo enseña así. O sea, al final ella tampoco se queda con el príncipe y ella, su felicidad no termina ahí, termina en la hermana, que es la que la salva y es la que la lleva y es la que la quiere como es. Pero pues sí te la venden un poco porque al final la que se queda con el príncipe es la que cumple con todos estos estereotipos. Porque se lo queda la Cenicienta. Y la Cenicienta era güerita, hermosa, como decía Rocío. O sea, ya no tenía que hacer nada y ya casi creo que tenía mariposas aquí así saliéndole diciendo la macetería y bonita y frágil. Escena que la muestran y detrás vuelan unas palomitas. Sí, o sea, es literal, o sea, la belleza. Hasta dormida arriba del cuerpo putrefacto del papá, la ponen hermosa y llega ahí, ay, hasta los gusanos que se están comiendo el papá le cosen el vestido. O sea, es como, o sea, sí, tenía gusanitos de la seda. Sí. Es como, no te preocupes que esté roto. Los gusanos aquí de tu padre te lo van a coser porque es wow, maravillosa. Y que digo, obviamente, pues también desde el lado de se entiende la carga, ¿no? Que tenía la Cenicienta en esa historia. Tampoco estamos diciendo que no sé, mentándole la madre de la Cenicienta, porque pues no, porque se entiende de dónde viene. Pero al final sí, digo, lamentablemente, o sea, Elvira no se queda con eso a pesar de que sufrió todo, pero pues sí te dan el mensaje de la que se lo queda. La que se lo queda es la que cumple con todo el estereotipo, pero pues aquí también es como una amiga la que se lo queda pierde, porque también te das cuenta que el príncipe no era muy príncipe, que digamos. Y que ella no lo quería. Claro, y ella no iba a ser feliz tampoco. Eso era salvarse, entonces... Sí, o sea, esta felicidad de vivieron felices para siempre que te ven de Disney, que carga a la princesa y entran al castillo y son felices, es como, no creo, amigo. No es así, no es así. No va por ahí. Para nada. Uy, harto. Bueno, sí, como ya llevamos bastante. Bueno, un breve listado de lo que íbamos a conversar sobre que está normalizado hoy en día. Bueno, tenemos la depilación corporal sistémica, ¿no? Todo el cuerpo, donde refuerza la idea de que el cuerpo natural, así como es, con pelitos, no es inaceptable, ¿no?
También está el uso prolongado de tacones altos. Yo como kinesióloga digo, esos nefastos, por favor no lo usen, aunque supuestamente se vea lindo, no. Zapatito bajo es mejor para los piecitos y todo, las piernas y rodillas. Para todo. Las dietas, ¿no? La columna. Las dietas que se venden como estilo de vida saludable, pero nos generan trastorno de conducta alimentaria, ansiedad, alteraciones metabólicas, entre otras. Incluso encontré que está hasta el blanqueamiento dental, extremo y constante también, porque eso se asocia a éxito y blanqueamiento de otros. No, sí, blanqueamiento de zonas íntimas también es algo como que refuerza el racismo, esto, no sé. El uso de fajas modeladoras o corset también, que promovidas como fines o mejora la postura, eso es completamente mentira, no es real y de hecho te daña todo lo que es, afecta al sistema respiratorio, que no puede respirar bien, la digestión y refuerzan que un cuerpo comprimido. Exacto. Yo recuerdo que me llevé una vez una de esas a una boda y me la tuve que quitar a media boda porque no podía comer. Uh-huh. Y yo creo que respiraba ahí acá arriba, ¿no? Aquí. No, sí, claro, o sea, no pueden tomarme un vinito, o sea, como de disfrutar porque era como, no puedo hacer nada. Bueno, aparte de todo eso, tenemos las cirugías estéticas preventivas. ¿Han visto chicas de 20 años poniéndose Botox? Por favor. Exposición constante a procedimientos dermatológicos invasivos como microneedling o microagujas, los peeling, láseres y todas esas cosas. Blanqueamiento de la piel o tratamientos despigmentantes que tú dijiste y que tienen todo esto en común, que se presentan como elecciones personales. Es decir, yo decido hacer todo esto, pero en realidad ¿por qué querría yo blanquearme una zona que no veo? Así te lo pongo. Para que otro la vea. Claro. Y te diga que se ve bonita, supuestamente. A ver, y también hay cirugías de reconstrucción del himen. O sea, no, por favor. O sea, sí existen, no me digan que corremos por y también fuera. de reconstrucción de la vagina y de que se te vea más bonita y más joven, y, o sea, sí hay. No, sí hay, pero eso es el patriarcado profundamente y la misoginia interiorizada. Esto, como les decía, se vende como elección personal, pero están profundamente condicionados por normas socioculturales, se legitiman bajo discursos de salud, que lo hablamos mucho con lo que son este ideal de delgadez, de higiene en algunos casos, y también de éxito, y amor propio, y que nos vamos a aceptar supuestamente, y lo que en el fondo genera malestar físico, ansiedad estética, presión social, especialmente en mujeres y disidencias, y obviamente en cuerpos no normativos, que somos la mayoría, los cuerpos que no entran, y donde lo normal no siempre es saludable. Estas prácticas cotidianas duelen y nos hacen mal. Y, ¿por qué no decir? Esta belleza normativa exige una mutilación funcional, porque los estándares de belleza priorizan la forma, el cómo tú te ves, no la función. Imagínate, la Elvira se cortó los pies, o sea, ¿va a poder caminar? No va a poder caminar, no importa, pero va a quedar ahí bonita, igual va a entrar en ese estándar, en ese zapato, no va a poder caminar. Lo que conversábamos hace un tiempo atrás, ¿no? La mutilación de la que ocurre en la cirugía de bypass gástrico. El no era funcional. La cirugía para aumentar la estatura. No importa si después tenéis dificultades para caminar y tenéis que pasar harto tiempo sin poder ponerte de pie. La remoción de las costillas. ¿Qué pasa con el diafragma? ¿Qué pasa con la excursión torácica? ¿Qué va a pasar ahí con la columna? No importa, pero sea bonita, va a tener una cintura de avispa. Pum, fin. El fin justifica los medios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Le recomiendan la película a más personas? Sí, a mí me gustó mucho. Sí tiene muchas partes que yo me tuve que tapar los ojos porque, o sea, sí tiene este horror body que sí lo tiene, pero la verdad es que, o sea, creo que vale mucho la pena. Son estas películas de las que sales pensando y cuestionando y que te da para más. A mí me gusta ese tipo de películas. ¿Tú quieres ver más? Sí. ¿Qué otro cuento te gustaría que te contaran de otra forma? O sea, a mí me gustan estas sátiras. Por ejemplo, a mí me gustó mucho, o sea, esta idea de, o sea, y lo he visto ahora mucho en mis pacientes, como de decir, me gustó mucho esta idea de, y tienes que ser elegido. Y yo digo, ¿y por qué no puedes tú también elegir a tu pareja? O sea, ¿por qué somos esta parte pasiva de la relación en que las mujeres tenemos que ser bonitas para alguien te elija? Yo digo, y también puedes escoger a alguien que te quiera por como eres. ¿Sí me explico? O sea, hay que romper esta idea de que somos pasivas y que el patriarcado nos dice, o sea, arréglate para que alguien te escoja. ¿Por qué?
O sea, a mí eso me encantó y creo que a mí me gustaría mucho más esta sátira de, o sea, les digo, del amor romántico, de esta idea de que lo hacemos para que seamos aceptados por una pareja, para que esa es la felicidad. O sea, a mí me gustan mucho estas ideas de decir, a ver, ¿y por qué no o sea, podemos buscar la felicidad en otros lados? Habrá para quienes esa sea la felicidad, bien, y que quieren su cuento de hadas, bien, pero muchas personas no. O sea, la felicidad tampoco, así como somos distintos, pues también nuestra historia de felicidad y lo que nos hace felices también es distinto. Que nos quieren vender que a todos nos hace feliz lo mismo. Ah. Ese es el problema. Y Ana, ¿tú la recomiendas? A pesar de que tú eres más fan de la sustancia, que claramente tenía un presupuesto mucho más grande que Obviamente, y por eso, o sea, por eso sí se ve. O sea, más bien lo siento porque creo que la gente ahí afuera va a ser un poco más complicado que se cuestione lo que nosotros nos cuestionamos con la de la hermanastra fea, porque está en otra época que dices, te digo, como que puedes meter mucho, pero eso ya no pasa. O sea, entonces como que tienes que indagar más, como de, no, pues sí pasa, pero de este lado, o sea, lo que hicimos literalmente ahorita. Y creo que con la sustancia, como que, a pesar de que está muy irreal, porque no es como que te va a salir tu clon de la espalda y así, es un poco más, como creo que más cruda en el sentido de realista actualmente. Voy a ponerlo así. Realista suena tonto que diga realista cuando sale alguien de su espalda y se clona, pero como que siento que se puede aterrizar a lo mejor un poco más para muchas personas, pero sí me gustó. Sí, no coman, por favor. Es que yo te juro que casi me vomito al final. Eso de verdad. Estuve a punto, o sea, sí tuve me acuerdo y me da como, porque de verdad el final sí se me hizo muy, no sé. Y te digo, ni siquiera me dio tanto asco el que se corte los dedos. O sea, la escena que pasan como que la cámara en medio del corte de la piel, no me dio tanto asco como cuando te escupe los gusanos. Los pares que me da mucho asco, no lo vean comiendo, pero sí véanla, o sea, sí está, véanla como con este ojo crítico. Lentes. Ajá, pero oye, con este ojo crítico. A mí me parece que la sustancia y esta se complementan, porque por ejemplo, yo digo, a ver, la sustancia claro. Es la violencia estética que vimos las mujeres, pero además en esta cuestión del envejecimiento. Y en esta es, o sea, la violencia estética que se da en esta idea de escoger pareja y del amor romántico. O sea, como es que la violencia estética se ve distinto en distintas etapas de nuestra vida y nos crea insatisfacciones e inseguridad a lo largo de nuestra vida desde puntos distintos. Sí. Sí, probablemente la sustancia no me dio, a pesar de que es más sangrienta, a lo mejor en ese sentido no me dio tanto asco como esta, creo que sí se complementan, o sea, sí, claro que son, o sea, no es que, a lo mejor no que se complementen, sino que son películas que se tienen que hablar, que tienen que existir, o sea, que qué bueno que existan allá afuera, porque abren esta conversación de estos temas. Me pareció una película, aparte de que por el presupuesto que tiene, o sea, aparte de verla desde este lado, de que es una gran película, porque pues por presupuesto y por ella y por ser la directora como tan joven y todo, es una gran película. Y también es un gran tema que poner allá afuera. Sí, véanla con ojo crítico y sin comida. Sí, por esa favor. Es una buena recomendación. Por favor. Sí, sí, es recomendable porque personalmente creo que la única forma de hablar de situaciones que están absolutamente normalizadas es provocándote un shock al ver la situación desde la sátira, desde la comedia, desde lo absurdo o desde el horror corporal, que te choque, porque algo que está tan normalizado no te va a chocar. Sí. Yo creo que no hay manera, está bien. No es casualidad que las dos, o sea, las películas que estén hablando de estos temas sean body horror. Es que han intentado creo que no es, de todas formas no hay otra manera, de mostrarlo y, pues digo, no hay otra manera de que sea tan choqueante que sea body horror, porque no puedes tocar estos temas de otra manera más que un horror corporal horrible, porque es un horror corporal lo que hacemos. Pero... Sí, de todas maneras, así que, y que lo grotesco nunca va a estar en el cuerpo, sino que en este sistema, la cultura de la belleza, las farmacéuticas, todo lo que siempre nosotros, si quieren saber más, tenemos videos, podcasts, eso, lo que nos obliga a hacer, nos orilla a seguir estas prácticas. No es nada contra las personas que lo hacen, sino es por este sistema que nos obliga a hacerlo, así que
para mí es completamente recomendable, obviamente si te va a incomodar, porque esa es la idea, es que te incomode, para que desde la incomodidad decidas hacer otras cosas, o veas quizás que eso no está bien, o decidas por último conscientemente qué quiero hacer y qué no. Y no sentirme obligada a tener que hacerlo como Elvira, que quizás pensó 2 veces antes de comerse el huevito de la tenia, pero no le encajaba el corset y había que encajarse en el corset, entonces, o había que ponerse el zapato. Estas películas son necesarias porque si no vamos a seguir en lo mismo. Sabemos que la industria de la belleza no va a cambiar, los estándares de belleza no van a cambiar, solo se transforman. Así que, ¿qué podemos decir? Que no están solas todas hemos sentido insatisfacción corporal porque este sistema está hecho para eso y que no es individual. Es una estrategia lamentablemente colectiva para tenernos a todos dominadas, así como el anillo único así de Sauron que nos tiene a todos, así es esta industria, pero la idea es nombrarla, compartirla, visibilizarla para hacer ver, bueno, esto no está bien. Ningún cuerpo necesita justificar su existencia, ni tampoco ser deseable, ni tampoco ser sanos, ni productivos. Y que tenemos que cuidar al cuerpo sin hacerle daño, porque muchas de estas prácticas no son saludables, aunque se vendan de salud, no son saludables. Y ustedes insisten muy bien, el cuerpo delgado no es un cuerpo necesariamente sano y la salud no viene en los cuerpos delgados. Y obviamente juntarse con más personas que comenten de esto, que vean esto y que también critiquemos esto, porque obviamente no nos vamos a aliviar. La idea no es que digamos, ay, yo de aquí mañana no uso nada y me vuelvo una ermitaña y me voy a, no sé, una montaña y no sé nunca más de esto, porque no se puede, no se puede. Quizás podríamos irnos todos juntos a una montaña, pero se trata de, en realidad, de hacer una comunidad. Tú quieres una comunidad en la montaña. La idea es obviamente negociar con el sistema que se puede, que no, pero con conciencia, o sea, con lucidez, de decir qué hago y qué no hago, qué está en mis manos, qué no, con lo que no me siento bien y con lo que no, porque tampoco nosotros le vamos a decir a la gente qué hacer, porque eso tampoco es el propósito, es visibilizar esto que nos pasa a todas y todos también, porque hay bastantes varones que también sufren con los estándares de belleza. Ser ese príncipe tampoco es fácil. No, pero además, yo también, o sea, hay otra cosa que a mí también me llamó la atención, porque en la sustancia es muy notorio cómo lo ve el patriarcado y cómo es ver a la mujer como carne, ¿no? Pero aquí también, o sea, cómo se presentan las chavas ante el príncipe, o sea, de una forma grotesca como, o sea, ridícula. Pero digo, a ver, ¿cómo la llevaban las mamás? ¿Cómo la llevaban las mamás? De una forma ridícula y los hombres hablándoles, ajá. Pero yo digo, a ver, así, eso sí sigue existiendo, esa exposición de los cuerpos, o sea, claro que existe, y existen programas en la tele así, por supuesto. Y eso entretiene, y eso es entretenimiento, por supuesto. O sea, todos somos parte del sistema también. Entonces, como que es cuestionarnos también eso. Y lo más importante para mí, que tú dices, Rocío, es la decisión es personal, a qué le entras, a qué no, pero sí creo que nuestro papel como profesionales de la salud es ayudar a reconocer los daños y los efectos secundarios, porque te los venden, yo siempre digo, como solo el lado bonito de las cosas, y hay que reconocer que todo tiene un lado B negativo en todas estas prácticas, y que el chiste está en reconocerlas y visibilizarlas. Como lo hace la película, que también nos muestra justamente el precio que hay que pagar por llegar a ese estándar de belleza y que ni siquiera te alcanzó. O sea, así es la zanahoria, pues si la idea es seguir persiguiéndola. Si lo quieres ver todo feo, o sea, bueno, si lo quieres ver desde el punto de vista de ese mismo, quedó peor. Exacto, de hecho. A mí me gustó la última, no sé si se dieron cuenta, que cuando ella se fue, el caballito la miró y la miró como diciendo, yo así siempre te quise, una cosa así, yo así te acepto. Está bien, yo te quiero, sí, triste. No, a mí la etapa o sea, la parte en la que la hermana se la lleva, o sea, a mí sí me conmovió mucho porque dije, es cierto, siempre va a haber alguien que te diga, yo siempre te quise así y te voy a sacar de aquí. Sí, de hecho, por más personas como ella, como Alma, tenía buen nombre. Sí. Eso pues, chicas. Se nos pasa la hora, como siempre, nos quedaron muchas cosas más, porque siempre nos volamos por las ramas, nos dispersamos y nos diluimos, como siempre decimos. Eso. ¿Dónde la encuentran? A mí me encuentran como @nutripase.
Ahí me encuentran como @saludsinformas y saludsinformas.com.mx. A mí me encuentran como laruciokinesióloga.com y larucio_kinesióloga en Instagram. A todos nos encuentran en lasrarasdelaclase.com, nuestra página web, Las Raras de la Clase en Spotify, Las Raras de la Clase en YouTube. Si te gusta este contenido, suscríbete, déjanos tus mensajes, tenemos más videos y estamos haciendo más cositas. Las Raras_de la Clase en Instagram y Las Raras de la Clase en TikTok y en las otras plataformas. Eso, te voy a terminar cansada. Me agota a mí esto de hablar de la belleza y de los estándares y de cómo nuestras profesiones se han desvirtuado y todo eso. Pero bueno, hay que conversarlo y hay que visibilizarlo porque a muchas personas les hace daño, a todos nos hace daño. Y para ver si quizás lo podemos cambiar, pues, ¿cómo no? Pero al menos me carga esa frase, es que así es. No, quizás podemos cambiar un poco Pero esto. no tiene por qué ser así. A eso voy, a eso voy. Muy bien, que estén muy bien, nos estamos viendo en otro video. Cuídense mucho, un abrazo grande. Seguimos resistiendo ante toda esta vorágine de, ¿cómo le llaman? Ahí se me fue la onda. De exigencias, de mandato. Nos obligan. Cansada ya. Me cansé, de hecho, me da rabia. No, ¿cómo dices tú? Estoy chata. Chata, estás chata. Estás Sí. chata de todo el mundo. Adiós. Vamos a hacer acá una comunidad a la montaña y a vivir felices. Me gusta esta idea. Muy bien, que estén muy bien. Un abrazo grande, chicas, que estén muy bien, cuídense. Chao. Bye.